Cuando estás solo con dos depredadores, no hay más remedio que someterse, sin importar cuáles sean sus intenciones. Me llamo Celia. Crecí en las afueras de Granada, en un entorno rodeado de árboles, arroyos y toda clase de animales. Desde muy pequeña, mi padre solía llevarme a explorar la naturaleza. Él me transmitió el amor por cada criatura y la importancia de protegerla. Al cumplir 18 años, decidí que mi vocación era ayudar a los animales en riesgo. Comencé poco a poco, colaborando con diferentes protectoras de la zona y rescatando gatos y perros abandonados. Con los años, mi pasión por la fauna salvaje fue creciendo. Cada vez que me topaba con noticias sobre animales silvestres heridos, sentía un nudo en la garganta. Me desesperaba pensar en la crueldad o el descuido que podían estar sufriendo. Por eso, en cuanto tuve la oportunidad, me uní a un grupo de voluntarios encargados de recuperar aves rapaces, zorros e incluso ciervos con lesiones. Ahí aprendí técnicas de rescate y rehabilitación que exigían paciencia, dedicación y respeto por la vida. Mi familia siempre me apoyó, aunque a ratos temía por mi seguridad, especialmente mi madre. Pero yo tenía claro que había nacido para defender el derecho de los animales a vivir sin ser acosados ni lastimados. Y así, tras varios años de esfuerzo, logré trabajar en un centro de rescate de fauna salvaje donde cada día me enfrentaba a nuevos retos, desde alimentar crías huérfanas hasta acompañar el proceso de recuperación de animales heridos. No obstante, nada me había preparado para el desafío que vendría cuando dos lobos, o al menos eso se decía al principio, aparecieran en mi camino de forma inesperada. Todo comenzó con un rumor en redes sociales. Un par de perros enormes rondaba los alrededores de una urbanización cercana a Sierra Nevada, provocando alarma entre los vecinos. Dicen que la curiosidad puede más que la prudencia, y en mi caso fue cierto. Necesitaba saber si en realidad se trataba de lobos, de perros mestizos o de una mezcla de ambas cosas. Antes de adentrarme en esa historia, mi vida parecía relativamente estable. Me había casado con Daniel, un hombre amable que compartía conmigo la afición por los animales, o al menos eso creía yo. Ambos nos habíamos mudado a una casita con terreno suficiente para acoger a algunos perros que rescatábamos temporalmente antes de encontrarlos un hogar definitivo. Todo marchaba con normalidad, mi trabajo de rescate, las guardias en el refugio, la rutina diaria. Hasta que las señales de que algo iba mal en mi matrimonio empezaron a hacerse evidentes, aunque me negaba a aceptarlo. Fue justamente la alerta de estos supuestos lobos lo que me distrajo de los problemas con Daniel. Alguien había visto a dos canes grandes merodeando cerca de algunos contenedores de basura, buscando comida. La gente sentía miedo, y la mayoría pedía la intervención inmediata de las autoridades. Sin embargo, yo sabía que si esos animales eran realmente salvajes, necesitaban atención especializada y no un enfrentamiento. Mi primera medida fue contactar a mi amiga Rebeca, experta en biología y comportamiento animal. Juntas coordinamos un plan para rastrearlos sin perturbarlos. Con un equipo reducido, nos dispusimos a averiguar su identidad, para después decidir la mejor estrategia de rescate o de reubicación. En mi corazón, presentía que estos lobos, o perros lobo, podían haber sido abandonados o criados en cautividad, lo que explicaría su cercanía a las zonas habitadas. Jamás pensé que esta investigación me empujaría a descubrir un secreto personal que rompería mi estabilidad emocional, una traición por parte de mi esposo. Aquel descubrimiento llegó cuando menos lo esperaba, y fue, de alguna forma, propiciado por el rastro de esos supuestos lobos. A partir de ese momento, mi vida dio un giro inesperado, y me encontré más sola de lo que jamás había imaginado, excepto por mis amigos, mis animales y la determinación de seguir mi misión hasta el final. La noticia de los lobos se propagó por el vecindario como pólvora. Algunos habitantes reclamaban medidas urgentes, convencidos de que eran peligrosos. Otros, más compasivos, consideraban que quizá eran perros extraviados en busca de sustento. Con Rebeca y un pequeño grupo de voluntarios, iniciamos una búsqueda discreta. Siguiendo las huellas y los testimonios de vecinos, llegamos hasta una zona boscosa cerca de un antiguo camino rural. Allí, al anochecer, distinguimos dos siluetas moviéndose cautelosamente entre los matorrales. Mi corazón palpitó con fuerza. Al observarlos con prismáticos, confirmamos que no eran lobos puros. Su complexión robusta y el color de su pelaje sí recordaban a esa especie,
pero algunos rasgos delataban un cruce con perro. En biología los llaman wolfdogs o perros lobo. Los vimos husmear el suelo en busca de comida y, en ocasiones, alzar la vista hacia las luces lejanas de la urbanización. Estaban claramente hambrientos y desorientados, pero no demostraban agresividad alguna. Tras ese primer encuentro, planeamos una estrategia para atraerlos a una zona segura donde poder examinarlos. Sabíamos que un paso en falso podía provocar que huyeran a un territorio aún más lejano y peligroso, o que entraran en contacto con personas que los malinterpretarían y les harían daño. Decidimos, entonces, colocar comida y agua en puntos estratégicos, con la esperanza de ganarnos su confianza. Mientras organizábamos la siguiente salida, las grietas en mi relación con Daniel se hicieron más notorias. Él se excusaba para no ayudar en la búsqueda, argumentando que tenía nuevos compromisos de trabajo. No le di mayor importancia, pensando que mis horarios con el rescate también eran complicados. Sin embargo, la noche en que tuve que revisar las cámaras que instalamos en la zona boscosa, noté algo que me inquietó. En uno de los vídeos aparecía, muy brevemente, un hombre cercano a los wolfdogs. Llevaba una sudadera oscura y se movía con cuidado, casi como si los conociera. Al acercarme más a la pantalla, sentí un sobresalto. Reconocí la figura de Daniel, su manera de caminar, el corte de cabello, no podía creerlo. El impacto me dejó confundida. ¿Por qué estaba allí con los wolfdogs sin decirme nada? Traté de convencerme de que tal vez quería darme una sorpresa, o involucrarse en mis actividades de otra manera. Pero mi intuición, esa que uso para interpretar el comportamiento animal, me advirtió que algo no cuadraba. Guardé silencio, esperando recabar más información antes de confrontarlo. Los días siguientes fueron extraños. Daniel se mostraba aún más ausente y distante. Mientras tanto, el plan de rescate de los wolfdogs progresaba. Logramos fotografiarlos a través de las trampas cámara y confirmamos que, efectivamente, se trataba de un macho y una hembra que aparentaban unos 2 años de edad. Me preocupaba su salud, pues sus costillas se marcaban claramente bajo el pelaje, prueba de que no habían encontrado comida suficiente. Entre la preocupación por los animales y mis sospechas sobre Daniel, mi cabeza era un torbellino. Rebeca notó mi angustia, y aunque no le conté todo, me aconsejó mantener la calma y cuidar de mi propio bienestar. No descuides tu corazón mientras cuidas de los animales, me dijo con ternura. Sin embargo, ya era tarde para calmar mis ansias. Estaba a punto de descubrir una verdad que me sacudiría profundamente y que involucraba, de manera insólita, a los 2 wolfdogs. Una mañana en la que Daniel salió temprano, decidí revisar una de las zonas donde colocamos alimento para los wolfdogs. Tomé mi cámara y me dirigí a aquel claro semioculto por los árboles. Todo parecía en orden, salvo porque la comida casi no se había tocado. Eso me pareció extraño, ya que los días anteriores los animales habían consumido casi todo lo que dejábamos. ¿Acaso alguien más los alimentaba? Esa misma tarde, volví a analizar las grabaciones de la trampa cámara, con la esperanza de comprender su comportamiento. Entonces lo vi claramente. En plena madrugada, alguien había llegado antes que yo y había dejado una buena cantidad de carne y pienso en el mismo lugar. Los 2 wolfdogs se acercaron con total confianza, moviendo sus colas, y el hombre los acarició sin miedo. Mi corazón se detuvo al reconocer la silueta de Daniel. Esa noche, yo creía que estaba trabajando fuera de la ciudad, pero allí estaba, atendiendo a los mismos animales que yo pretendía rescatar. Desconcertada, llamé a Rebeca. Necesitaba desahogarme. No podía entender por qué mi marido me ocultaba algo tan vital, sobre todo, por qué parecía tener un lazo tan estrecho con esos wolfdogs, cuando jamás me había contado nada al respecto. Rebeca, siempre prudente, me sugirió hablar con él directamente. Tomé aire y, con el pulso tembloroso, decidí esperar a que llegara a casa. Cuando Daniel apareció por la puerta con gesto cansado, le pedí que se sentara y le mostré las imágenes. Su rostro, al principio pálido, se tiñó de un rojo intenso. No supo qué decir, se limitó a bajar la mirada y murmurar excusas incoherentes. Entonces, me confesó que llevaba meses visitando a esos wolfdogs. Al parecer, los conoció a través de una persona que los criaba en cautividad,
y él había querido vivir la experiencia de estar cerca de la naturaleza salvaje. Sin embargo, la historia no terminaba ahí. La última pieza se colocó en el rompecabezas cuando mencionó, de manera casi casual, que su compañera de trabajo, una tal Laura, también estaba involucrada en ese proyecto clandestino de criar perros lobo con fines de lucro. Él había desarrollado una relación demasiado cercana con ella, y ambos compartían la afición por estos cruces. Entonces lo comprendí todo: Daniel me estaba engañando con Laura, y los Bulldogs eran una parte de ese secreto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me levanté de la silla, con el corazón en la garganta. Apenas pude contener las lágrimas mientras le pedía que se marchara, al menos por esa noche. Él, confuso y avergonzado, se despidió sin palabras, dejando atrás un silencio atronador. Así me quedé yo, sola en nuestra casa, con 1.000.000 de dudas y una profunda rabia brotando en mi interior. Al día siguiente, intenté centrar mis energías en algo positivo: rescatar a esos animales que no tenían la culpa de las mentiras de Daniel. Habían sido parte de una trama que los exponía a la incertidumbre y al rechazo de quienes los veían como una amenaza. Ahora tenía una nueva misión personal: sacarlos de esa situación y ofrecerles un destino digno. Pese al dolor que me causaba la traición, mi convicción de proteger a los Bulldogs se hizo todavía más fuerte. Ya nada me detendría. Los días que siguieron fueron duros. Me sentía rota por dentro, pero decidí que mi prioridad era garantizar la seguridad de los Bulldogs. Junto con Rebecca y otros voluntarios, rastreamos sus rutas y descubrimos que se refugiaban en una cabaña abandonada donde, al parecer, habían estado con Daniel y Laura. El lugar, desolado y con signos de abandono, se había convertido en su guarida improvisada. Planificamos el rescate con cuidado. Temíamos que, si llegábamos de forma brusca, los Bulldogs pudieran asustarse y escapar, corriendo el riesgo de ser atropellados o de encontrarse con gente menos comprensiva. Rebecca preparó dardos con anestésico suave, por si necesitábamos calmarlos de manera segura. Sin embargo, nuestro mayor as bajo la manga era la comida. Esos animales nos habían visto dejándoles provisiones y, aunque no tenían la misma confianza conmigo que con Daniel, era probable que no reaccionaran de forma agresiva. Una mañana, me acerqué a la cabaña con un cuenco lleno de alimento. Al cabo de unos minutos, vi asomar primero la hembra, con orejas erguidas y una mirada cautelosa. Poco después, el macho la siguió. Se quedaron quietos, olfateando el aire. Sentía la adrenalina correr por mis venas, cada paso debía ser medido. Les hablé en voz baja, transmitiéndoles calma. Al ver que no me acercaba demasiado y que no alzaba la voz, empezaron a aproximarse. Fue entonces cuando noté su extrema delgadez y la desconfianza grabada en sus ojos. Aún así, no retrocedieron. Poco a poco, y con la colaboración silenciosa de Rebecca y los demás, logramos llevarlos a un vehículo adaptado para transporte de fauna. En ningún momento intentaron atacarnos. Al contrario, sus hocicos buscaban el alimento con timidez, como si entendieran que estábamos ahí para ayudarlos. Confieso que, al cerrar las puertas del vehículo, me invadió una emoción indescriptible. No solo era un rescate más, sino una forma de reivindicar mi propia fuerza tras la traición de Daniel. Cuando llegamos al refugio y los Bulldogs estuvieron a salvo en un gran cercado especial, me di cuenta de que eran más mansos de lo que el miedo popular hacía creer. No tenían un lugar al que llamar hogar ni humanos responsables que cuidaran de ellos. Al verlos cabizbajos y algo temblorosos, sentí un impulso imparable: quería llevármelos conmigo temporalmente, mientras encontrábamos la mejor alternativa de adopción o santuario. Así lo hice. Esa noche, ya en mi casa y tras hablar con Rebecca, acomodamos un espacio especial en mi patio trasero, con una caseta amplia y comida suficiente. Me quedé largo rato observándolos a través de la ventana, sus miradas se encontraban con la mía, y algo en mí se rompía y se sanaba al mismo tiempo. En un arranque de confianza y porque noté que se veían tranquilos, decidí abrir la puerta que daba a mi habitación. Poco a poco, la pareja de Bulldogs entró, oliendo cada rincón. Sentí un leve nerviosismo, pero me quedé en calma. De pronto, soltaron una especie de suave aullido, se me acercaron y, sin aviso, saltaron sobre mí con una energía desbordante.
Aterricé en la cama riendo sin poder contenerme, mientras me lamía en la cara con entusiasmo. Sus lenguas ásperas y su alegría genuina eran un bálsamo para mi corazón. En ese momento supe que, pese a mis heridas emocionales, estaba iniciando una nueva etapa. Los bulldogs me recordaban que la vida salvaje, igual que los seres humanos, puede sobrevivir a la traición y al miedo, y al final encontrar un lugar seguro donde ser libre. Y así, cubierta de lametones y risas, comencé a vislumbrar la esperanza de que todo lo vivido me haría más fuerte. Ya no estaba sola, tenía un propósito renovado: sanar mi herida y, con ella, devolverles a aquellos animales la oportunidad de una vida digna y llena de cariño.